Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de visión semanal. En este vídeo repasaremos algunos de los aspectos más importantes de la semana. Y si bien es cierto que hay puntos clave a nivel económico, macroeconómico, que son un poco lo que más podríamos decir que nos guste analizar, también es cierto que hay mucho jaleo en el ámbito político que está provocando gran movimiento por el lado del mercado de bonos. En primer lugar, el primer ministro francés perdió ayer su voto de confianza, lo cual hace que tenga que presentar su dimisión. Macron ya ha dicho que no va a dimitir y que agotará su mandato hasta 2027. Por tanto, se espera que nombre a un nuevo primer ministro. Sería el quinto desde enero de 2024. Macron tampoco va a convocar nuevas elecciones parlamentarias porque ya se debilitó gran parte de su partido y es un poco la situación en la que nos encontramos de parlamento tan fragmentado en Francia, que lo que tiene consecuencia o lo que está provocando es un alza mayor de los rendimientos franceses frente a sus competidores o frente a sus similares europeos, sus pares europeos, mejor dicho. Fíjense, la prima de rendimiento de los bonos franceses sobre Alemania aumentó más de 10 puntos básicos a 82 en los días posteriores a que el primer ministro convocara la votación, el nivel más amplio desde enero. Actualmente se encuentra alrededor de 77 puntos básicos y esto estaba operando en este nivel ayer justo antes de conocer la noticia, muy probablemente ya descontando esta dimisión. Al final sí que es cierto que esto es algo que ya se sabía, no es nada nuevo de hoy, por tanto no se espera que genere grandes movimientos en el momento, pero sí que es cierto que la tendencia estructural de los rendimientos es la que es. Por otro lado, tenemos también la situación de Japón, que ocurre algo similar. El primer ministro va a tener que dimitir y el primer ministro actual de Japón, Ishiba, es uno de los miembros más austeros, más a favor de tratar de controlar el déficit. Claro, Japón vive una situación en la que el Banco de Japón ya no está acudiendo a las subastas de bonos del Tesoro a largo plazo, por tanto los inversores solicitan una prima mayor, no hay demanda de ello, lo cual está haciendo que los rendimientos se disparen totalmente. Y si además hay que sumar que el primer ministro, uno de los miembros más austeros o de las voces más austeras, ya no va a estar, pues evidentemente eso alza también los rendimientos. Ayer vimos como los rendimientos japoneses a 30 años marcaban o se acercaban a esos máximos de la historia reciente y podemos observar en esta imagen cómo el rendimiento de los bonos japoneses va muy ligado a la situación del oro. Probablemente esta sea una narrativa macroeconómica global subestimada, pero el oro lo está reconociendo. Estamos ahora mismo en uno de los puntos de mayores déficits fiscales a nivel global. Eso tiene consecuencias a nivel de la pérdida de poder adquisitivo de las divisas y por consecuencia un repunte del precio de los activos reales, en este caso evidentemente el oro. Por tanto, ahí vemos que el oro marca nuevos máximos históricos, incluso también nuevos máximos históricos ajustados a la inflación. Por tanto, el oro está siendo uno de los grandes ganadores, ya no solo este año, sino en los últimos años con todas estas pérdidas de poder adquisitivo. Dicho esto, para la semana tenemos datos de inflación esta semana, miércoles datos de inflación al productor, jueves datos de inflación al consumidor y un punto importante para hoy miércoles es que conoceremos la revisión de las nóminas agrícolas, la revisión anual. Se espera que haya un desplome total y que se muestren los peores datos de los últimos o de los peores datos de los últimos 15 años, similares a momentos de recesión 2007-2008 o incluso la pandemia. Saldremos de dudas hoy a las 10 hora de Nueva York, lo que viene a ser las 4 de la tarde hora en España. Creo que será muy importante esto y que si hay una sorpresa con respecto a lo esperado, que no hay mucho esperado tampoco, simplemente las estimaciones de Bloomberg esperan revisiones negativas, pero no hay un consenso como tal tan fuerte pues como para datos de IPC, IPP y demás, pues puede suponer una gran sorpresa que afecte al mercado. ¿Cuál es la situación del mercado en este momento? Bueno, estamos ante un mercado altamente concentrado. Muy importante distinguir concentración de amplitud. La concentración es muy elevada, pero lleva siendo muy elevada ya unos cuantos años. Esto significa que son muy pocos los valores que realmente mueven el mercado, ¿no? Al final, la ponderación de estos valores en los índices es muy grande, está alcanzando niveles históricos. Y por el lado de la amplitud básicamente es el número de valores que suben con respecto al número de valores que bajan. Puede ser que la amplitud, que la concentración sea muy estrecha,
pero la amplitud sea muy positiva, porque aunque son muy pocos los valores que mueve el mercado, la mayoría de valores van al alza. ¿Qué pasa? Que últimamente estamos observando como la concentración es muy estrecha y la amplitud no es tampoco muy positiva. Por ejemplo, ayer fue uno de esos días en los que el S&P 500, Nasdaq 100 cerraron positivo y durante la sesión, aunque estaban en positivo, había muchos más valores de los índices cayendo que subiendo. Fíjense, la cuota de los 7 magníficos en la capitalización del S&P 500 se está acercando a los niveles límite de julio de 2024 y enero de este año 2025, aproximándose al 33%. La cuota del sector tecnológico ha superado estos niveles y se encuentra ahora mismo en máximos históricos, casi un 45%. Los beneficios de la concentración de capitalización bursátil siguen aumentando en el S&P 500 y se acercan o incluso superan niveles récord. Evidentemente, esto es que está respaldado. Es decir, ya veníamos observando cómo la alta concentración de los índices está justificada. El crecimiento del índice también se basa especialmente en estas compañías. Y es que los 7 magníficos desde abril superan al resto con una gran diferencia. La valoración implícita del mercado sobre el crecimiento a largo plazo de los beneficios de S&P 500 está ligeramente por encima del promedio, pero aún muy por debajo del nivel alcanzado durante la burbuja tecnológica y en 2021. Esto es importante, aunque probablemente sí que observemos cierta sobrevaloración a nivel general del mercado y especialmente en estas compañías. Fíjense, las 5 mayores acciones cotizan a un PER de 28 veces en comparación con 40 veces en 2021 y 50 veces en la burbuja tecnológica. No estamos en esas sobrevaloraciones extremas de burbuja que podríamos ver en otras ocasiones. Fíjense lo que comentaba la amplitud, el S&P 500 alcanza nuevos máximos, mientras que el porcentaje de miembros del índice de nuevos máximos es bastante bajo. Lo mismo ocurre con el Nasdaq. De hecho, en el Nasdaq llevamos todos los meses de verano observando una clara divergencia entre la amplitud y cómo se está comportando el índice. Parece, sin ninguna duda, que entre todos estos factores y si lo sumamos la situación actual del mercado de opciones, el posible potencial alcista se ve algo acotado. Fíjense, Tier 1 Alpha advierte que el posicionamiento de fondos de control de volatilidad y CTAs está en máximos del año, lo que aumenta el riesgo de desapalancamiento si sube la volatilidad. Aunque su modelo estratégico sigue risk on, es decir, sigue alcista, recuerdan que estos entornos suelen sorprender a los inversores porque los flujos se desligan de los fundamentales. Mientras no repunte la volatilidad, esperan que la tendencia alcista continúe. Sin duda, ahora mismo estamos en uno de esos puntos donde quizás hay más riesgo a la baja que potencial al alza. Mientras que no ocurre nada, evidentemente ese potencial al alza se mantendría, aunque sea mínimo. Pero sí que es cierto que ya nos vienen advirtiendo por el lado de los fondos sistemáticos seguidores de tendencia de control de volatilidad que si se pierden niveles o repunta la volatilidad se podrían llevar a cabo mayores ventas. Puntos importantes también, además de los macro que tenemos para esta semana, será el dato de inflación e IPP de esta semana que nos servirá para ver si la Reserva Federal baja 25 o 50 puntos básicos. Y un punto muy importante es el vencimiento de septiembre. Se está preparando para ser uno de los mayores vencimientos de la historia, con todo lo que ello supone. Generalmente, tras ese vencimiento es cuando viene la mala estacionalidad de septiembre, porque se elimina gran parte de la gamma que sostiene el mercado. De momento estamos en una gamma muy positiva, siempre y cuando no perdamos niveles clave, que en este momento estarían pues alrededor de los 6.440, 6.450, no pasaría nada y tendríamos esta gamma positiva que amortigua el mercado ante cualquier noticia. Pero sí que es cierto que conforme nos vamos acercando al vencimiento y pasa el vencimiento, ahí el mercado está mucho más dispuesto para reaccionar. Por tanto, veremos a ver, semana de datos de inflación, semana a la que entramos con ese potencial alcista acotado, riesgos a la baja si se pierden niveles, pero sí que es cierto que de momento todos los eventos han salido para bien o no han provocado muchos sustos y ese potencial alcista, aunque sea mínimo, se ha mantenido. Así que nada, si les ha gustado el vídeo, háganos algún like y nos vemos la semana que viene. Chao.